Hola chicos, nuevamente con otro video y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la fecundación y la implantación. Ya, la fecundación obviamente va a ser cuando el espermatozoide se une al óvulo, ¿no? Eso lo conocemos como fecundación. Y ahí eso va a suceder en el aparato reproductor femenino, ¿no? En el aparato reproductor femenino de la mujer. Claro que va a haber alguna parte, un lugar específico, ¿no? Y la implantación es cuando ya el óvulo fecundado, ¿qué pasa con ese óvulo? Se implanta, se siembra en el útero de la madre, ¿no? Ya. Ahora, antes de poder avanzar con el proceso de implantación, tenemos que saber algo, ¿no? Obviamente, el varón se representa así, produce ¿qué? Esperma, ¿no? Va a producir un esperma por acá. Y la mujer, que se representa así, va a producir un óvulo. Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces el hombre produce un espermatozoide con su flagelito y la mujer produce un óvulo. Ahora, este óvulo tiene 23 cromosomas y este espermatozoide tiene 23 cromosomas. Por lo tanto, cuando se unan, me van a formar una célula de 46, conocida como cigote. Ya está. Ahora, estos óvulos, este óvulo de la mujer, acá tenemos al varón y acá tenemos a la mujer. El óvulo de la mujer se va a formar en los folículos, en los ovarios, ¿no? Y el óvulo del varón en los testículos, ¿no? Ya. Una cosa importante acá que cabe recalcar es que en la mujer, cuando ella inicia la ovulación, el ovocito no está totalmente formado, ¿no? No ha llegado a la final de la división. Por lo tanto, se queda, acuérdate, en metafase 2. ¿En qué etapa se encuentra? En metafase 2. Entonces, el ovocito no está totalmente formado. Le falta una división y se encuentra en metafase 2. Entonces, eso quiero que te quede claro. Entonces, acuérdate que el ovocito está en metafase 2. Ya. Sin más que decir, vamos acá. A ver. Por ejemplo, acá tenemos un óvulo, ¿no? Un óvulo, ¿no? Que normalmente es liberado en el día 14. ¿Qué día es liberado? En el día 14 de la ovulación. Y este óvulo, acá, este óvulo va a tener sus partes. Estas células que están tipo una corona, ¿sí? Se le llama corona radiada. ¿Cómo se le llama? Corona radiada. Porque son como una corona, pues, ¿no? Ya, por acá vamos a tener la zona pelúcida, que es esta membrana que lo recubre. No sé si lo puedes ver. ¿Cómo se llama? Zona pelúcida. Ya, entonces tenemos la zona pelúcida. Ya. Y obviamente más adentro date cuenta que están en metafase porque los cromosomas están alineados en la placa ecuatorial. Entonces, ¿en qué se encuentra el ovocito? Está en metafase, lo que ya te dije. ¿Qué metafase? 2. Ya se encuentra. Y acá es el primer corpúsculo polar. Acá vemos un corpúsculo polar. Ya, de la primera división, ¿no? De la primera, porque en cada división, en la meiosis 1, se forma el primer corpúsculo polar. Entonces, ¿qué es esto? El primer corpúsculo polar. Ya, ¿qué es el corpúsculo polar? Obviamente es un ovocito no desarrollado, ¿no? Que se va a atrofiar y va a morir. Entonces, obviamente esas son las partes del óvulo. Ya, este óvulo va a ser liberado, mira, este óvulo va a ser liberado, ¿en qué día? En el día 14, que es el día más fértil de la mujer. Del ciclo menstrual, el día 14 es liberado. ¿Qué hormona permite esta liberación? Bueno, van a participar dos hormonas, ¿no? Dos hormonas. Ya, una consecuente a la otra. Primero va a elevarse el estradiol. Ya, primero va a elevarse el estradiol. Este estradiol va a estimular a otra hormona que es la LH. Y esta LH que es la más importante ya, ¿no? Que es la hormonita más importante, la LH, ella es la que va a gatillar la ovulación. Entonces si te preguntan, ¿qué hormona de alguna manera es la que realiza la ovulación o lo que hace que se rompa el folículo para que se libere al día 14 el ovocito o el óvulo? Es la LH. ¿Quién la estimula? El estradiol. Entonces ahí vemos, ¿no? Entonces acá tendríamos en el día 14, acá no hay fecundación.
Ya por lo tanto sería el día 0, ¿no? No hay fecundación acá. Tenemos el día 0. Ya, entonces en el día 0 no hay fecundación, ¿no? Da 0. No hay nada. Ya, pero en este día 0, ya por acá vamos a tener al espermatozoide. El espermatozoide en el día 0, ya de alguna manera va a tener que sufrir algunos cambios, ¿no? Ya el espermatozoide va a tener que sufrir algunos cambios, ya el esperma, ¿no? El espermatozoide. ¿Qué cambios, profesor, va a sufrir el espermatozoide? Uno de los primeros cambios es la capacitación. ¿Y qué es la capacitación, profesor? Es la maduración del espermatozoide en el aparato reproductor femenino, ¿no? Ya va a suceder la capacitación, luego se va a dar ya la fertilización, que va a ser obviamente la unión, ¿no? Ya la fertilización, que ya va a ser la unión del esperma con el óvulo, ¿no? Que obviamente va a tener sus etapas. Entonces, antes que el esperma fecunde, ¿qué debe hacer? Capacitarse. ¿Qué va a hacer el esperma? Se va a capacitar, o se va a perder una membrana de glucolípidos que le va a permitir liberar algunas enzimas para destruir a quién, a la corona radiada, y así pueda entrar, perforar, ¿no? Entonces obviamente que el esperma está cargado de enzimas. En otro video ya lo vimos, la estructura del espermatozoide. Ya, entonces acá tenemos el día 1, que es el día de la implantación. Acá tenemos el día 1, ¿no? Ya, entonces vamos a ver acá el día 1. En el día 1 se va a dar la famosa fecundación. Entonces acá vemos a un esperma que está intentando ingresar, ¿no? Entonces una de las primeras, este es un esperma ya capacitado, ¿no? Ya, y ahora inicia obviamente la fecundación. Pero una cosa acá importante, ¿dónde se va a dar esta fecundación? Porque este proceso, ¿cómo se llama? Fecundación. Si te preguntan, ¿en qué parte se da la fecundación? Profe, algunos dirán, profe, ¿se da en la vagina? No. Profe, ¿se da en el útero? No. Si te das cuenta, acá tenemos el aparato reproductor. A esta parte estará la vagina. Ya, por acá está la vagina. Este es el cérvix o cuello uterino. Ya. Este es el útero, ¿no? El útero. Si te das cuenta, acá tenemos el útero, esta parte. Es el útero. Pero acá tenemos una estructura que es, todo esto se llama trompas de falopio. ¿Cómo se llama? Las trompas de Felipe, no, de falopio. Ya, las trompas de falopio. Este es el ovario, ¿no? Ya, entonces, ¿en qué parte se dará? ¿Se dará en la vagina, en el cervix, en el útero, en las trompas o en el ovario? Ya, la fecundación se va a dar en las trompas. Ya, pero ¿qué parte de la trompa? Acá, esta es toda la trompa. ¿Qué parte de la trompa hará la fecundación? Se dará acá, 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 acá y acá. No sabemos. Entonces, pero si tú te has podido dar cuenta, ya, si tú te has podido dar cuenta, la fecundación yo la direccioné y se da acá. ¿Y qué parte es, profesor, eso? Esta región tiene un nombre indicado, se llama ampolla. ¿Cómo se llama? Ampolla. Entonces si te preguntan, ¿dónde se da la fecundación? En la ampolla, que equivale a ¿qué? Acuérdate, al tercio externo de la trompa. ¿Qué es? El tercio externo. Entonces, ¿qué es la ampolla? El tercio externo de la trompa, ¿ya? Entonces, ¿dónde se da? En la ampolla o tercio externo de la trompa. Entonces, si te preguntan, ¿dónde se da la fecundación? En la ampolla, profesor. ¿Qué parte de la ampolla? El tercio externo. Ya, muy bien. Entonces, en el día 1 se da la fecundación. Esta fecundación no es que es tan sencillo, ¿no? La fecundación o fertilización va a constar de dos fases, ¿no? La reacción acrosómica, que es cuando el esperma libera sus enzimas de su acrosoma, ¿ya? Esa reacción acrosómica va a diluir la membrana celular espermática y también la zona pelúcida del óvulo. O sea, cuando vemos acá en este aspecto, cuando está entrando, esto se llama reacción espermática, cuando el espermatozoide libera enzimas que van a destruir a esta región, que es la zona pelúcida, y también él va a destruir su membrana plasmática. ¿Para qué? Para liberar esas enzimas, ¿ya? Entonces, este proceso que estamos viendo acá se llama como reacción acrosómica, ¿ya? Entonces acá tenemos la reacción
acrosómica, que es parte de la fertilización. Ya, una vez que se da la reacción acrosómica, ya que es la degradación de la membrana espermática y de la zona pelúcida, ya que obviamente que ya está acá, esta es la zona pelúcida, ¿no? Y obviamente de la célula radiada, la corona radiada, donde están las células de la granulosa. Ya, ahora va a suceder la penetración o la impregnación, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Por ejemplo, acá mira, se das cuenta, ya se está uniendo, porque hay unas proteínas que se llaman ZP3, que se van a anclar juntamente con el espermatozoide y van a permitir ya esta impregnación, ¿no? Entonces acá tenemos ya la impregnación o conjugación. Entonces ahí está la conjugación. Entonces cuando el esperma se fusiona a la zona pelúcida, ¿no? Y acá ya ingresa, ¿no? Ya ingresa, acá está el núcleo del ovocito y acá está la parte del esperma que ha ingresado. Cuando estos dos núcleos se unen, se van a unir, a eso se llama singamia, ¿ya? Se llama singamia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Singamia, ¿ya? Singamia. Singamia. ¿Ya? Y cada núcleo se llama pronúcleos, ¿ya? Acá hay que ponerle un nombre más adecuado, que es la impregnación, ¿ya? La impregnación, para no confundir. Ya, entonces ahí tenemos las fases de la fecundación. Primero la reacción acrosómica, que cuando el espermatozoide destruye su membrana, libera esas enzimas para penetrar la corona radiada y la zona pelúcida. Desde la impregnación, cuando el esperma se une a la zona pelúcida y lo pasa hacia adentro, ¿no? Entonces eso se llama como impregnación. Ya, muy bien, se llama impregnación. Ya, y la última parte, que es cuando obviamente los dos núcleos del esperma y del óvulo se unen, a eso se llama singamia. ¿Cómo se llama eso? Singamia se llama, ¿ya? Singamia. Ya, muy bien. Entonces esto ha sucedido en el día 1, ¿no? Del día 0 al día 1, entonces podemos considerarlo como totalmente el día 1, ¿no? Entonces en el día 1 se da la fecundación. Día 1. Ya se ha dado la fecundación, con todos sus procesos que eso equivale, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde se dio la fecundación? No te olvides, ¿se dio en dónde? Se dio en la ampolla, ¿ya? Se dio en la ampolla o ámpula. Ya, ahora, una vez que se da la fecundación, ¿qué se forma? Yo ya te dije ya. ¿Qué se formaba? ¿Qué se forma? El cigote. Entonces, ¿cómo se llamará esta célula? ¿Ya? ¿Cómo se llama esta célula? Se llama cigote. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Cigote. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿cuántos cromosomas tendrá el cigote? Yo ya te dije, va a tener ¿cuántos? 46. Y si tiene 46 cromosomas, ¿cómo se le llama a las células que tienen 46 cromosomas? Se llama célula diploide. Y las que tienen 23 se les llama haploides. Entonces, el espermatozoide y el óvulo son haploides. Y el cigote es diploide, porque tiene dos juegos, haploide, un juego. Entonces acá tenemos al cigote, ya que es una célula diploide de 46 cromosomas, y donde acá vemos los núcleos, ¿no? Que se van a unir. A la unión de los dos núcleos, ¿cómo se llamaba? Singamia, ¿no? ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, los tres cuerpos polares. Al final va a terminar la división y se van a formar ¿cuántos? 3 cuerpos polares. Porque acuérdate que el ovocito está en metafase 2, va a terminar la metafase y va a originar el tercer cuerpo polar, ¿no? Al originar el tercer cuerpo polar ya se terminó la meiosis del ovocito, ¿no? Ya se terminó la meiosis. Entonces, ¿cuántos cromosomas va a haber acá? 46, 23 de la madre y 23 del padre. Suma un total de 46, que obviamente van a ser las características, ¿no? Una vez que obviamente ya se forma el cigote, se une el ADN de la madre y del padre, ahora la célula va a empezar a dividirse. Y a cada partecita se le va a llamar blastómero. ¿Cómo se va a llamar? Blastómero. Ya, se va a llamar blastómero. Entonces, la primera división va a ser en 2 blastómeros. Se va a dividir en 4 blastómeros. ¿Ya? Entonces, a eso que se está dividiendo la célula en diferentes blastómeros, ya va a ser la etapa de mitosis, ¿no? Va a ser la célula empezar a hacer mucha mitosis.
¿ya? Y todo eso va a suceder en el día 2, ¿ya? Todo este proceso, ¿en qué día va a suceder? En el día 2, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el día 2? En el día 2 el cigote ya formado, ya formó sus 3 cuerpos polares, ya se dio la singamia, se unieron los pronúcleos del óvulo del esperma y ahora empieza a dividirse en partes. No crece, no aumenta de volumen, solo se divide. Y a cada parte se llama blastómeros. Entonces, primero se divide en ¿cuántos blastómeros? En 2 blastómeros, ¿no? ¿Cómo se llaman las partes? Blastómero. Ya, blastómero. Primero se divide en 2 blastómeros y estos se dividen en 4 blastómeros. Eso sucede en el día 2. Ya, día 2. Ya, ¿qué pasa? Después del día 2, vamos a pasar ya al día 3, ¿no? Al día 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos blastómeros? Se siguen dividiendo, pues no, se siguen dividiendo. ¿Por qué? ¿Por qué pararía la división? Porque el objetivo es que esta es una célula totilpotencial. Profe, ¿qué es una célula totilpotencial? Que es capaz de generar cualquier órgano, cualquier sistema, ¿no? Por eso se le llama totilpotente, ¿ya? ¿Cómo se le llama? Una célula totilpotente, que es muy capaz de generar cualquier cosa. Ya, entonces acá llegamos aproximadamente a ¿cuántas? De 16 a 32 células, ya 16 a 32 células, ya lo llamamos con un famoso nombre, conocido como mórula. ¿Cómo se le va a llamar? Mórula, ya, la mórula. Ya, entonces se le va a llamar mórula. Esta mórula ya va a ser una división consecutiva y esto se va a formar ¿en qué día? En el día 3. Se va a formar la mórula. Esta mórula, que va a estar por acá más o menos, se va a madurar y es la que va a ingresar acá, ¿ven? Al útero. Pero ya ingresa la mórula. ¿Qué mórula? ¿Qué mórula ingresa al útero? Una mórula madura. ¿Qué ingresa al útero? Una mórula madura. Ya, una vez que ingresa al útero esa mórula madura, ya una vez que ingresa al útero, va a empezar a crecerle un huequito acá. Le sale un huequito. Acá tenía huequito, no había. Sigue dividiéndose, pero le queda un huequito acá. Le queda un huequito. Ya, cuando le sale ese huequito y empiezan a diferenciar sus células, ya no se llama mórula, se llama blástula. ¿Cómo se llama? Blástula, o también algunos lo conocen como blastocisto. ¿Cómo le conocen? Como blastocisto. Entonces el blastocisto ya tiene sus partes. Si te dan cuenta, aún no ha perdido la zona pelúcida. Sigue con la zona pelúcida, ¿no? Que ya lo va a perder. En este caso el blastocisto ya está en el útero. Ya lo tenemos en el útero. Esto va a suceder aproximadamente en el día 4 hasta el 5, ¿no? En el día 4, ya del 4 al 5, ya estamos en el útero, ya ahí se forma el blastocisto. El blastocisto va a tener sus partes. Las células que están exteriormente, que te das cuenta, sí que están, se va a llamar ¿qué? Se va a llamar trofoblasto. ¿Cómo se va a llamar? Trofoblasto. Y las células que están dentro se va a llamar embrioblasto. ¿Cómo se va a llamar las células que están dentro? Embrioblasto. Entonces el blastocisto tiene dos partes, el trofoblasto y el embrioblasto. Del embrioblasto se va a formar el embrión, ¿no? Y del trofoblasto se va a formar la placenta. Una parte de la placenta, la parte fetal de la placenta, va a formar del trofoblasto. Entonces no te olvides, ¿no? De este trofoblasto primitivo, más adelante ya se forma ¿quién? La placenta. Ya, y ahora pasamos al día 6, donde ya se da el embarazo propiamente, ¿no? Acá se va a dar el embarazo propiamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el embarazo? Es cuando este señor, este blastocisto, se va a entrar, va a penetrar. ¿Dónde? ¿Qué es esto? Este es el útero. ¿Pero qué parte del útero? Una capa externa llamada endometrio. ¿Pero qué parte del endometrio? El endometrio funcional. Ah, ya. Que también va a formar la placenta. Este endometrio funcional va a formar una estructura de la placenta llamada decidua. Ah, también, profe, forma la placenta. Sí, entonces por eso hay una parte materna y hay una parte, se podría decir, pues por acá, ¿no? Vamos a ponerlo hacia arriba para ver que de acá también se va a formar la placenta. Esto va a ser la decidua.
deciduo. Hay varias partes del deciduo, ¿no? Y va a formar también la placenta. Entonces, si te damos cuenta acá, ya la placenta tiene doble origen, ¿no? Un origen materno por parte del útero, del endometrio, y una parte del feto, ¿no? Por parte del trofoblasto, que al final van a dar lugar a la placenta. Ya, ahora, este blastocisto de acá estamos, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está entrando, pues. ¿Está entrando dónde? En el útero. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? Se llama la famosa implantación. ¿Qué día se da? En el día 6. Después de la fecundación. O sea, después de la fecundación, ¿qué pasa? Este ovocito ya fecundado empieza a rodar. Ya se fecundó en el día 1, rueda y se divide. ¿Por dónde rueda, profe? Por la trompa, ¿ve? Por acá. Acá se fecundó. ¿Está bien? Ahí se ha fecundado. Ahora empieza a rodar. Día 1, día 2, día 3. Ya por acá pasa el día 3, día 4, 5. Y acá se queda todavía como un día y recién fecunda. Entonces tiene un recorrido, ¿no? Tiene un recorrido. Entonces, ¿qué hacemos? Se fecunda acá. Ahora va al día 1, día 2, día 3, día 4, está adentro, ¿ya? Y acá empieza a ¿qué? A formarse el blastocisto. El blastocisto va a perder su zona pelúcida, ¿ya? Y va a quedarse y va a empezar a darse que la implantación. Y esto es la implantación. ¿Cuál es la implantación, profesor? Acá, ve. Si te das cuenta, acá ya está entrando, ve. Acá está entrando, acá se está implantando. ¿Qué día, profesor, da la implantación? El día 6. Ya, el día 6 se da la implantación. Entonces, en el día 6 se da la implantación del blastocisto en el útero. ¿En qué parte del útero? En el endometrio funcional, que posteriormente, ¿qué va a ser? Decidua. Y esta decidua va a formar una parte de la placenta, la cara materna. Ah, ya, profesor. Entonces, más o menos este es la ilustración de cómo se da la fecundación y la implantación. No olvidarse ya que para que se dé el proceso, no te olvides que el espermatozoide ya no va a fecundar de frente, ¿no? Sino se va a capacitar. Ya se va a capacitar. Y una hormona importante en esta capacitación, ¿qué hormona estimula? El estrógeno. ¿Ya? El estrógeno va a permitir que este se capacite. Una aclaración. Entonces el estrógeno estimula la capacitación. ¿Ya? Entonces, chicos, eso sería la parte de fecundación e implantación. Obviamente del embrión, ¿no? Como que este es el periodo preembrionario, ¿no? Este es el periodo preembrionario. Y embrión se llama desde la implantación hacia el desarrollo.